Muy buenos días con todos, especialmente los especialistas de convivencia escolar y registradores CIMICS, entre otros especialistas que nos estén acompañando el día de hoy. Bienvenidos a esta tercera asistencia técnica en el marco de los compromisos de desempeño 2026 de parte de la Unidad de Financiamiento por Desempeño del Ministerio de Educación. Les agradecemos el tiempo que nos están brindando para poder, digamos, tomar conocimiento pleno de uno de nuestros indicadores que tenemos para este año 2026 en el marco de los compromisos de desempeño, que es el porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el ICB, que cuentan con las medidas preventivas conforme a la ley 29988 y que son registrados adecuadamente en el CIMEX, ¿no? No es la primera edición de este indicador, seguimos impulsando este proceso desde el Ministerio de Educación y desde la UFD a través de la herramienta Compromiso de Desempeño. El día de hoy nos acompañan compañeros de la OTEPA, de acá del Ministerio de Educación, para poder dar asistencia técnica sobre este indicador tan importante para nosotros. Entonces, eh, quería, bueno, después darles la bienvenida a todos los que se van incorporando. Eh, Quisiera pedirles, por favor, que registren su asistencia, ¿no? Ahí los compañeros de Talentos Regiones están dejando un link constantemente, ¿no? En el chat para que podamos acceder y en un minuto, ¿no? Pueden, por favor, registrar su asistencia todos los que están uniéndose a la sesión. Es algo bastante corto, por favor, es muy importante para nosotros para poder tomar registro de quienes están participando en esta asistencia técnica, así que les pedimos que ingresen a ese link. Muchísimas gracias. Y bueno, para hablar un poquito de la estructura de lo que vamos a ver el día de hoy, tenemos la exposición de los compañeros de la OTEPA del indicador 6.1 de los compromisos de desempeño 2026. Nosotros como UFD vamos a empezar dando un poquito de contexto de la herramienta. Sé que se está preguntando por la norma técnica y les vamos a contar un poquito en qué está. Y luego vamos a pasar a la parte más importante de la asistencia, ¿no? Que es la sección de preguntas y respuestas, porque durante toda la exposición, ¿no? De los compañeros de la OTEPA, que son área responsable del indicador, seguramente van a salir varias dudas, ¿no? Varios consultas sobre detalles, temas específicos, las pueden ir dejando durante toda la sesión en el chat, ¿no? De esta sala. Ahí las vamos a ir sistematizando para al final de la sesión responder una por una cada una de las consultas. ¿Ya? Pueden dejarlas acá en el chat o también pueden dejarlas en el enlace de YouTube que van a estar compartiendo también los compañeros de Talento Regiones. En los comentarios de ahí también pueden dejar sus consultas. Vamos a estar atentos a ambos canales. ¿Ya? Por favor, mucho orden para esta sección de preguntas y respuestas. Si nos da el tiempo, dependiendo del volumen de la cantidad, ¿no? De consultas que lleguen por el chat, podemos tener un espacio para dar micrófono, ¿no? A quienes estén levantando la mano en ese momento, ¿no? Entonces, si les parece, voy a pasar a presentar la PPT que hemos preparado el día de hoy para ustedes. Voy a cancelar mi video para tener una mejor fluidez, ¿no? Y que se pueda dar prioridad al audio. Me parece que ya se puede visualizar. Bueno, como les decía, el día de hoy eh, lo que tenemos en agenda, ¿no? Es la presentación del indicador 6.1, ¿no? Específicamente este indicador que, bueno, ya tiene 3 ediciones, si no me equivoco, que tiene como área responsable el OTEPA. Primero, nosotros ya hemos dado una bienvenida y vamos a hablar sobre los compromisos de desempeño 2026 en general. Pasamos a la parte de la exposición del indicador, que es, digamos, la parte central, ¿no? De esta asistencia técnica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de nudos críticos bastante corto, 5 minutos más o menos, ¿no? Como ven en agenda. Y luego pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, que es la más larga, ¿no? De la sesión. Generalmente tenemos un alto volumen de consultas, ¿no? Y tratamos de responderlas todas en orden en esta sección. Si por ahí alguna quedara pendiente, no se preocupen, va a haber un documento de, ¿no? Preguntas y respuestas que posteriormente se van a publicar en la página web de los compromisos de desempeño, ¿no? Y bueno, yo sé que de repente hay algunas personas que ya conocen la herramienta, que inclusive han participado en ediciones anteriores de este mismo indicador, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay por ahí alguien nuevo o no está de más que podamos hablar en general
sobre el mecanismo que hoy nos citan, ¿no? La herramienta de compromiso de desempeño en general, ¿no? Para hacer una recapitulación, es un mecanismo de financiamiento por desempeño que tiene el objetivo de impulsar el logro de metas vinculadas a la mejora del servicio educativo. Nosotros tenemos un set de compromisos, ¿no? Y estos compromisos tienen asociados indicadores, ¿no? Se evalúan a través de indicadores, donde cada uno de estos indicadores tiene una meta asociada para cada una de las IGETs que está participando, ¿no? Para cada DRE, CRE y UGEL. Y cuando las IGETs alcanzan estas metas, acceden a un incentivo monetario, ¿ya? Es decir, a una transferencia de recursos o a un ajuste del monto máximo asignable del año siguiente. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero para que tengan en cuenta que el cumplimiento de estas metas, de esos objetivos, tiene como consecuencia positiva un incentivo monetario de por medio, ¿no? Toda la información relevante, los detalles sobre la herramienta se publican en la resolución ministerial que aprueba la norma técnica del compromiso de desempeño 2026, que va a ser aprobada esta semana, ¿no? Tiene como plazo máximo el 30 de enero. Estamos tratando de sacarla tan pronto sea posible, pero como máximo sería publicada el día, este viernes, ¿no? Y bueno, eso es más o menos general sobre la herramienta. Para este año en específico, 2026, tenemos un total de 10 compromisos, ¿no? 10 compromisos que corresponden en este año a un total de 19 indicadores, ¿no? El indicador que nos convoca el día de hoy es el 6.1, o porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB que cuentan con medidas preventivas conforme a la ley 29988 y que son registrados adecuadamente en el CIMEX, ¿no? Tenemos también, este indicador va a participar en dos tramos, ahí lo va a exponer el área responsable. En general, la herramienta tiene dos tramos para este año, igual que el año anterior. El tramo 1 cierra el 30 de abril y el tramo 2 sí tiene un pequeño cambio, ¿no? El año pasado el tramo 2 cerraba el 31 de octubre. Este año el tramo 2 va a cerrar el 30 de septiembre, fines de septiembre. Entonces, tenemos ese cambio, por favor, para que lo tomen en cuenta, ¿ya? El tramo 1, o sea, los indicadores que participan en el tramo 1 generan una transferencia de recursos en este mismo año, o sea, en julio 2026. El tramo 2 no genera una transferencia directa de recursos, pero hay un ajuste ya en la penalización del monto máximo asignable en el próximo año, es decir, en el 2027. Todo lo que corresponda a incumplimientos de este tramo 2, ¿no? Que cierra en septiembre, bajo una regla que va a salir en la norma técnica publicada, tiene un porcentaje de penalización. Aquellos que no incumplan ningún indicador, por el contrario, tienen un ajuste positivo con respecto a su monto máximo asignable, que es el monto máximo que pueden recibir como transferencia de acuerdo al cumplimiento que vayan a tener durante el año, ¿no? Entonces, recapitulando, los recursos se transfieren en el mes de julio, ¿ya? Que corresponden al cumplimiento del tramo 1, y estos recursos dependen del cumplimiento de las metas, pero también de lo que ustedes envíen en su plan de uso de recursos, ¿ya? El plan de uso de recursos es la herramienta a través de la cual ustedes, las IGES, nos indican dónde es que quisieran recibir, qué cadenas priorizan para recibir el incentivo monetario, ¿no? No se preocupen, vamos a tener una asistencia técnica específicamente sobre el plan de uso de recursos. De hecho, vamos a tener 3 asistencias técnicas sobre el plan de uso de recursos, una general y otras 2 donde van a participar los responsables de los programas presupuestales para que puedan dar un poquito de más detalle al respecto. Y bueno, también queríamos mostrarles en pantalla, ¿no?, los compromisos de desempeño que vamos a tener para este año. Tenemos un total de 10 compromisos que corresponden a 19 indicadores. El indicador que nos convoca el día de hoy es el 6.1, como les mencionaba, ¿no? En pantalla pueden ver no solamente estos 10 compromisos que están relacionados al buen inicio del año escolar, recuperación de aprendizaje, soporte pedagógico al docente, atención al bienestar de los estudiantes. En relación a esto, el compromiso que nos cita hoy es el de fortalecimiento del bienestar de los estudiantes en específico, ¿no? El compromiso 6. También tenemos otros compromisos, otra relación de infraestructura educativa, que son el 4 y el 5, y también tenemos un set de compromisos de educación superior no universitaria, que
por un tema de competencias les corresponde a las DRE y GRES a nivel nacional, ¿no? En cambio, los que son de educación básica sí corresponden a las 250 IGES a nivel nacional, ¿no? En pantalla pueden ver en general los indicadores que están conformando los compromisos para el día de hoy. El indicador que nos convoca el día de hoy es el primero que sale en el compromiso 6, es el indicador 6.1. Acá pueden ver también los otros indicadores que van a conformar los demás compromisos. No se preocupen por eso, la norma técnica va a ser publicada esta semana y ahí van a poder tener todo el detalle de cada uno de estos compromisos. La idea es mostrarles nada más, ¿no? De manera panorámica los indicadores que vamos a tener, ¿no? También queremos hacer un hincapié en que van a salir unas guías individualizadas de indicadores y metas después de la publicación de la norma técnica, donde van a poder ver la meta que tienen para cada uno de los indicadores donde están participando, ¿no? Esto va a ser publicado en la página web y tanto la publicación de la norma técnica como la publicación de las guías va a ser comunicado, ¿no? A través de oficio múltiple y también a través de nuestros canales ágiles, ya les vamos a ir comentando un poco más adelante, ¿ya? Bueno, y antes de dar el pase a los expositores de la OTEPA, ¿no? Queremos recapitular un poquito sobre la dinámica que vamos a tener de la asistencia técnica. Bueno, hay un formulario de asistencia, el equipo de Edutalento Regiones lo está enviando continuamente por el chat de la reunión, ya, por favor, tómense un minutito para poder llenarlo, es muy importante. También vamos a tener un formulario de nudos críticos, ya. Luego de la presentación de OTEPA, se va a compartir este formulario de recojo de necesidades de asistencia técnica y nudos críticos para que puedan ingresar y completarlo, ya. Es ideal que lo puedan hacer durante la sesión, digamos, para que no represente una mayor disponibilidad de su tiempo, pero si es que tuvieran algún tema en específico que consultar o quisieran llenarlo más adelante por algún motivo, no se preocupen, este formulario va a quedar abierto durante el resto del día, ¿no? Luego vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, ya, como les mencionaba, van a poder ir dejando sus preguntas en el chat de la exposición. Por favor, no se olviden de dejar su identificación, es decir, de qué región, ¿no? De qué IGED están haciendo la pregunta, si es posible su nombre, por favor, para poder nosotros, digamos, dar la personalización que corresponde, ¿no? Y tener el contexto para la pregunta. Entonces, al culminar la exposición, va a haber una sección donde se va a responder a todas estas preguntas y respuestas, ¿ya? También tenemos una encuesta de satisfacción que se va a compartir al final de la jornada para que ustedes nos puedan calificar a nosotros. El equipo de IFOCA va a enviar, ¿no?, un link con esta encuesta de satisfacción y sobre todo que cuando terminen esta encuesta van a poder descargar la presentación que están viendo en pantalla, ¿no?, la presentación completa, para que la puedan tener disponible hacia adelante, ¿no? Y no se olviden que si hay algún tema de conectividad, por favor, el equipo de EduTalento Regiones está compartiendo un link de YouTube donde pueden ingresar en caso tengan algún problema de conexión o compartirlo con algún compañero que esté presentando algún problema de conexión, ¿ya? Entonces, un último tema antes de dar pase a los compañeros de la OTEPA es que para la etapa de preguntas y respuestas, por favor, vamos a tener como cierto orden, ¿no? Vamos a tener primero las preguntas que llegan por el chat. Si da el tiempo disponible para la sesión, vamos a también atender las preguntas de aquellos que estén levantando las manos, ¿no? Se les habilitará el micrófono para esto. Por favor, mucha amabilidad, mucho respeto al momento de comunicar su inquietud. Recuerden que acá también nosotros queremos responder a sus consultas de la mejor manera posible. También, sobre todo, realizar preguntas sobre el tema expuesto en específico, ¿no? El día de hoy están los compañeros de la OTEPA que ven específicamente el tema en relación al indicador que se va a exponer. Entonces, aprovechemos, ¿no?, este tiempo de la manera más eficiente y hagamos preguntas específicas sobre el indicador. Entonces, también con respecto a la atención, tratemos de ser claros y concisos a la hora que preguntamos. Recuerden que todos o varios están buscando tener la oportunidad de presentar su pregunta, ¿no? También prestemos atención al chat, por favor. Si hay alguna pregunta que ya hayan hecho algunos de sus compañeros, evitemos hacerla nuevamente, ¿no?, para poder maximizar el tiempo de atención a todas las consultas que lleguen.
Tenemos para esta jornada aproximadamente una hora y media, ¿no? Si es que por un tema de volumen de consultas no podamos atender en vivo algunas de ellas, no se preocupen, estas se van a seguir sistematizando, ¿no? Y se van a incluir en el documento de preguntas y respuestas que se va a publicar en la página web, ¿ya? Así que si por ahí se nos escapa también alguna, ¿no? O por un tema de tiempo, recuerden, no se preocupen, va a haber un documento de preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, bueno, y ahora sí, para dar pase a la OTEPA, ¿no? El día de hoy nos acompaña el señor Jorge Fuentes, ¿no? Que nos va a ayudar con la exposición del indicador 6.1. Adelante. Buenos días, gracias Cecilia y por tu intermedio a todos los representantes de la CIGET que nos acompañan el día de hoy. Me presento, mi nombre es Jorge Fuentes, soy abogado especialista de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación y bueno, traslado en principio el saludo correspondiente de parte del jefe de la OTEPA, el doctor Luis Salazar Salazar, y de la jefa del equipo de la Ley 29988, la doctora Patricia Suárez. El día de hoy les voy a dar detalles de lo que resulta el indicador 6.1, que es el porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB y que cuentan con medidas preventivas conforme a la Ley 29988, así como son registrados adecuadamente en el CIMEX. Este es un tema que ya hemos tocado en el 2025, entiendo que también en el 2023, así que vamos a darle un repaso rápido. Sobre todo, espero que estén atentos a aquellas personas que pues no han podido verlo el año anterior y que tengan algunas dudas, vamos a tratar de resolverlas el día de hoy. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué es este indicador o cuál es el objetivo, el área responsable? Bueno, como ya lo indiqué, finalmente lo que se busca es que aquellos reportes que aparecen, que figuran en el CICB, que es este sistema especializado en la atención de violencia escolar, eh, cuenten con denuncias, medidas de separación preventiva en el marco de la Ley 29988 y sean registrados adecuadamente en el sistema CIMEX. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, impulsar el registro oportuno en el CIMEX de los casos de presunta violencia sexual contra estudiantes por parte del personal de las instituciones educativas públicas reportados en el CICB. ¿Esto por qué? Porque si existe una denuncia contra un docente por alguna vulneración a algún estudiante, estamos hablando del tema de violencia sexual, evidentemente debería esto conllevar un procedimiento disciplinario contra este docente. Entonces, esto sucede cuando se registra de manera oportuna en el CIMEX, garantizando la adecuada aplicación. Por otro lado, se tiene que garantizar la adecuada aplicación de la medida de separación preventiva regulada en la Ley 29988 y su modificatoria, con el objetivo de evitar la permanencia y o contratación del personal que ponga en riesgo el bienestar de los estudiantes. Entonces, lo que buscamos son espacios educativos saludables, sanos, ¿no? Si un docente cuenta con una denuncia por un hecho de violencia sexual, lo correcto, de acuerdo a la ley 29988, es que sea separado preventivamente. Esto no es una sanción, pero es una medida preventiva de protección para con los estudiantes mientras que terminan las investigaciones a nivel fiscal, judicial o a nivel administrativo también a través de las comisiones pertinentes. ¿Quién es el área responsable de este indicador? La Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. ¿Y cuál es el medio de verificación o quién nos provee el medio de verificación? La Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación a través de los reportes que exportan del sistema CICB. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque son los puntos eje de este indicador 6.1. Ahora, ¿cuál es el rol que tienen las CIGET? En la CIGET, ustedes saben que estábamos hablando de las direcciones regionales de educación, de las instituciones de gestión educativa local, las UGELES,
y las instituciones educativas también. Pero en este caso vamos a hablar de las direcciones regionales de educación y de las UGELES. ¿Qué es lo que tienen como misión? Emitir el acto administrativo por el cual se designe al registrador CIMEX. Todas las UGELES, las direcciones regionales de educación deben tener a su registrador CIMEX. Segundo, asegurar que los reportes de presunta violencia sexual reportados en el CICB se encuentren asignados correctamente a las comisiones especiales de procedimiento administrativo disciplinario de docentes, a las comisiones permanentes de procedimientos administrativos disciplinarios de docentes y a las secretarías técnicas, y que a su vez se encuentre esta información registrada en el CIMEX. Finalmente, eh, dentro de los roles, es verificar que exista una denuncia policial y que la separación preventiva se enmarque en la ley número 29988 y su modificatoria. Entonces, estos son los roles fundamentales para este indicador 6.1. Asimismo, debemos resaltar que vamos a contar para este periodo 2026 con dos tramos para cumplimiento, ¿no? Las fechas de cumplimiento que son muy importantes. El primer tramo va a vencer el día 15 de abril y el tramo 2, la fecha de cumplimiento se ha establecido para el 15 de septiembre del 2026. Siguiente lámina, por favor. Entonces, como les dije a un inicio, esto, el sistema es así. Nosotros recibimos información de la de Gestión Escolar de casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB. Y esto nos va a generar que luego de la información que ustedes nos proveen, o a través de la DIGE en este caso, porque ahí tienen que subir lo que es la medida de separación preventiva, entre otros, vamos nosotros a terminar evaluando o sacando una evaluación a partir de dos componentes, que es el numerador y el denominador, que es justamente lo que pueden ver en el cuadrito rojo. ¿Qué es el numerador? La parte de arriba es el número total de casos de presunta violencia sexual en contra de estudiantes por parte del personal de instituciones educativas en instituciones educativas públicas reportados en el CCB y que cuenten de manera satisfactoria con dos cosas: medida de separación preventiva y que son registrados adecuadamente en el CIMEX. Si tenemos todo esto correcto, evidentemente también tiene que estar previamente la denuncia. Si tenemos estos componentes de acuerdos, tenemos lo que sería el numerador. De otra parte, en la parte de abajo pueden ver que el denominador va a ser el número total de casos de presunta violencia sexual en contra de estudiantes por parte del personal reportados en el CICB que corresponden ser registrados en el CIMEX. O sea, todos los casos que nos reporten desde DIGE de presuntos casos de violencia sexual y que deben ser registrados en el CIMEX van a ser el denominador. Y el numerador van a ser todos los casos que cuentan de manera satisfactoria con medidas de separación preventiva conforme a la ley 29988 y que son registrados de manera adecuada en el CIMEX. Para más detalle, tenemos lo que significa el numerador. En el numerador se tomará en consideración los casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB, que se encuentren adecuadamente registrados en el CIMEX y que cuenten con denuncia ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público. No cuenta otro documento que no sea la denuncia, ¿ya? Hay veces que nos adjuntan alguna etapa procesal dentro de la etapa de investigativa o del Poder Judicial, pero lo que se necesita de acuerdo a los términos de esta norma técnica que ya va a salir, como han indicado nuestros amigos de UFD, es la denuncia. Y bueno, evidentemente que tengan una medida de separación preventiva posterior en el marco del ley 29988. Primero tiene que estar la denuncia y posterior a la denuncia tiene que ser emitida la medida de separación preventiva en el marco de la ley 29988. Tenemos casos en los que se aplica primero con fecha anterior la medida de separación preventiva y luego recién la denuncia. Esto es incorrecto, porque para que tú emitas una medida de separación preventiva, tiene que haber antes una denuncia que es la base de tu medida de separación preventiva. Ah, segundo punto, la OTEPA realizará la revisión de la documentación adjunta en el CICB. De encontrarse inconsistencia, se considerará como registro inválido y por tanto afectará el cumplimiento del indicador. La IGET
debe verificar que la separación preventiva cumpla con la ley 29988, su modificatoria y la normativa aplicable según el régimen laboral del denunciado. Puede estar dentro de la ley de reforma magisterial, su contratación, o puede ser un contrato a un año, y que se haya emitido tras la denuncia policial o fiscal por presunta violación de la libertad sexual. Si la IJET identifica la necesidad de interponer una denuncia o complementar la separación preventiva, debe realizar dichas acciones, pero no queda solo en realizar, sino que debe remitir dicha documentación a la OTEPA, al correo ley29988@minedo.gov.p, con el asunto, abro comillas, nombre de la región, guión nombre de la IJET, cierro paréntesis, guión evidencia indicador 6.1 CDD, que es compromiso de desempeño 2026, cierro comillas. ¿Por qué es importante que ustedes nos pasen esta información? Porque nosotros como TEPA revisamos, de acuerdo a los tramos que ustedes han podido ver, revisamos la información a partir de lo que nos proporciona la Dirección de Gestión Escolar. Entonces, si ustedes hacen modificaciones y solamente lo suben en este sistema, sí se ve, pero no nos informan de manera directa, y la Dirección de Gestión Escolar a la fecha de corte no ha sumado esta información complementaria, no hay manera de que nosotros como TEPA podamos validar esa información, y por tanto la evaluación va a salir de manera no satisfactoria. Entonces siempre tienen que informarnos de manera directa, sobre todo si es que la información, y, o sea, con mayor precisión, con mayor fuerza, si es que la información la modifican muy al límite de las fechas, para no tener luego problemas de este índole. En caso de que las IGET deseen presentar información complementaria relacionada con el registro adecuado en el CIMEX, deberán remitirla mediante oficio dirigido al OTEPA hasta la fecha de cumplimiento del indicador, consignando lo siguiente: información complementaria, indicador 6.1, CDD 2026, guión código CICB número, y ahí deben especificar el número. Y luego el expediente número, también deben especificar qué número de expediente es del CIMEX. Para los casos en donde se requiera corregir la información de un expediente en el CIMEX, se debe solicitar su eliminación hasta un día antes de la fecha de cumplimiento del indicador, escribiendo a consultas-cimex@minedo.gov.pe desde la cuenta de un usuario del CIMEX de la IGET. Siguiente lámina, por favor. Ya hemos visto que el numerador son todos los casos de presunta violencia sexual que cuentan de manera satisfactoria con medidas de separación preventiva y con su registro adecuado en el CIMEX. El denominador o el número base va a ser todos los casos reportados en el CICB, ¿no? De casos de presunta violencia sexual y que corresponden ser registrados en el CIMEX. Y para ello, nuevamente, el tramo uno va desde el 1 de octubre del 2025 hasta el 31 de marzo del 2026. Este va a ser los cortes de la información que nos va a proporcionar DIGE. Y el tramo 2 desde el 1 de abril del 2026 hasta el 31 de agosto del 2026. Todos los casos que están dentro de estos tramos van a ser y que son reportados en el ICB van a entrar dentro de nuestra contabilidad. Se considerarán los casos de presunta violencia sexual aquellos que cumplen con los siguientes criterios. Uno, casos que cuenten con el DNI del agresor. Dos, casos reportados en instituciones educativas públicas. No entran los los colegios de alto rendimiento, los COAR. Casos donde el agresor es directivo, docente o personal de la institución educativa que mantenga vínculo laboral con la Dirección Regional de Educación, Gerencia Regional de Educación o UGEL. Tiene que mantener vínculo para que puedan aplicar la medida de separación preventiva. Si el caso es muy antiguo y ya el docente, el directivo o el personal no cuenta con vinculación laboral, no hay forma de que se aplique la medida de separación preventiva y no entraría dentro de nuestra contabilización, tendría que ser excluido finalmente. Luego, los casos que cuenten con los siguientes documentos en el CCB, tiene que contar con la denuncia policial o fiscal, con la medida de separación preventiva y con la comunicación a la UGEL. Estos son los casos que deben estar reportados en el CICB. Siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver de una manera
más detallada, es el flujograma de lo que vendría a ser el indicador. Podemos ver las acciones que van desde las instituciones educativas, la CIGED, la Dirección de Gestión Escolar y por último la OTEPA. En el caso de una institución educativa, debe registrar un caso, cuando se registra un caso de violencia sexual en el CICB, tiene que contactar a los padres de familia, coordinar una reunión y tomar la denuncia escrita o firmar un acta de denuncia. Debe denunciar el hecho a la Policía Nacional y generar la denuncia policial. En caso la institución educativa lo haya hecho de manera errónea, por un efecto, por un tema de celeridad, es la IGET la que podría complementar dicha acción. Luego, la institución educativa emite la resolución de separación preventiva. Se entiende que en el marco de la ley 29988, si la institución educativa por desconocimiento, por A o B razones, no lo hace en dicho extremo, es la IGET la que puede complementar esta acción. Remite el expediente de la UGEL con la denuncia policial o fiscal, el acta de denuncia y la resolución de separación preventiva, carga los documentos en el CICB y luego realiza un monitoreo y seguimiento al estudiante y al caso. En el caso de la CIGET, estamos hablando de las UGELs, las Direcciones Regionales de Educación, constata que la IGET cuenta al menos con un registrador CIMEX. De no ser así, lo gestiona según la resolución ministerial 636-2018 respecto a la acreditación de los registrados. Y bueno, esto evidentemente debe ser atendido por la OTEPA a través de nuestro equipo CIMEX. Eh, las IGET reciben el expediente físico, estamos hablando del expediente proporcionado por las instituciones educativas y le asignan un número de expediente. Se deriva este expediente a la Comisión de Procesos Disciplinarios o Secretaría Técnica. La Comisión o Secretaría Técnica verifica que la separación preventiva esté en el marco de la 29988 y la norma aplicable al régimen laboral del denunciado. Se coloca el sello de recepción en la comisión o secretaría técnica donde se deriva el expediente al registrador CIMEX y se realiza el registro adecuado en el CIMEX de los casos de violencia sexual reportados en el CICB. Esto es lo que debería realizar una IGET. Finalmente, la DIGE es la que genera la base de datos, como ya le indiqué, administran toda la información del CICB y brinda asistencia técnica o debe brindar asistencia técnica a los especialistas de convivencia escolar de las instituciones educativas y de las DRE, GRE y UGEL. Finalmente, OTEPA atiende la solicitud cuando hay requerimientos para nuevos registradores IMEX y brinda asistencia técnica a los especialistas de las DRE, GRE y UGEL en el uso del CIMEX. Se va a compartir las diapositivas, no se preocupen. Solamente realicen el registro oportuno de su asistencia y desde la UFD van a compartir esta información. Siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver un poquito lo que nosotros una vez que recibimos la información proporcionada por la DIGE, lo que nosotros vamos a terminar evaluando y cuantificando para validar si una UGEL termina cumpliendo o no cumpliendo eh, la meta mínima que exige este indicador 6.1. Evidentemente, los casos de violencia sexual que son denunciados en el CICB, todos, el 100% debería estar registrado adecuadamente, debería contar con una medida de separación preventiva en el marco de la ley 29988 y registrados en el CIMEX para el procedimiento disciplinario correspondiente. Entonces, la meta debería ser 100%, pero en, en este caso, como por un tema de cuantificación, la meta es el 91%, que es lo mínimo que se pide que deben cumplir la SUGEL o la SIGET para poder indicar que han cumplido con la meta del indicador. Imaginemos que son 5 los casos. Ahí pueden ver en el valor del indicador para la UGEL. A veces el denominador sería el número 5, serían el total de casos reportados en el CICB. Y el numerador, en este caso, en este ejemplo, podemos ver que registros adecuadamente son 3 y registros inadecuados son 2. Entonces, el numerador, que es el número correcto con denuncias con medida de separación preventiva y registros en el CIMEX, es solamente 3. 3 sobre 5 nos da 60%. Como la meta es 91%,
60% al ser menor del 91%, nos llega a la conclusión de que no cumplieron con la meta en este ejemplo. Y vamos a ver por qué no cumplieron con la meta. En este caso podemos ver los casos Isabel, son 5 reportes, ABCD 2026-1, 2026-2 y hasta el 2026-5. En el primer caso, el 2026-1, vemos que la medida fue cargada en el marco de la 2998, sí, cuenta con denuncia policial, correctamente también. Entonces, no es necesario que corrija nada en particular, todo está correcto. Y luego ya vienen los filtros, que es de la ley 29988 y del CIMEX, ambos son satisfactorios y es un registro válido. En el segundo caso, el 2026-2, la medida en el marco de la 29988 no se encuentra, no hay una medida de separación preventiva, o de repente sí la hay, pero no en el marco de la 29988, sí cuenta con denuncia policial. Entonces, van a haber reportes preliminares donde ustedes van a poder encontrar estos detalles. Posteriormente, esta UGEL corrige la medida de separación preventiva, se vuelve satisfactorio y pasando los filtros termina con un registro válido. De igual manera, en el tercer caso, el 2026-3, sí contaba con medida de separación preventiva, pero no contaba con una denuncia policial. Acá la IGET tiene que corregir la denuncia policial, o sea, tiene que, si no la ha adjuntado, adjuntarla, y si no la ha hecho de manera adecuada, tiene que realizarla. Ahora, si realiza la denuncia, tiene que notar que la denuncia siempre tiene que ser previa a la medida de separación preventiva. Por ende, si formaliza luego una denuncia con fecha 15, la medida de separación preventiva debería tener fecha 15 o 16, por lo que también tendría que modificar esta medida de separación preventiva en el caso en el que no haya realizado la denuncia oportunamente. Si hace todas estas modificaciones, la validación o la evaluación va a terminar con resultado satisfactorio. En el cuarto caso, la medida de separación preventiva no se encuentra, no se visualiza, no se corrige y por tanto la evaluación va a ser insatisfactoria. Y en el último caso, eh, sí cuenta con todo, con la denuncia policial y la medida de separación preventiva, pero no registra adecuadamente en el CIMEX, por lo tanto el registro también es inválido. Entonces, en este hipotético caso, de los 5, solamente aprobó 3, por lo que no cumpliría con la meta del indicador. Espero que más o menos quede claro. Evidentemente todo varía. Algunos sugeres tienen 1 o 2 casos, otros tienen 10, 20, entonces los porcentajes pueden ir variando. Siguiente lámina, por favor. Acá vamos a tocar un poquito lo que es el tema CIMEX, principales consultas. ¿Qué es un registro adecuado en el CIMEX? Se considerará como registro adecuado para el cumplimiento del indicador lo siguiente. El hecho debe encontrarse registrado con la opción violencia sexual en contra del estudiante por parte del profesor o personal administrativo. Se debe precisar el DNI del denunciado en el campo correspondiente. Debe registrarse la información actualizada y completa de la medida preventiva emitida mediante resolución, es decir, el tipo, el documento, el número y la fecha. La fecha, esto es importante, la fecha de los hechos debe coincidir con la fecha de los hechos registrados en la denuncia que integra el código CICB. En el campo de observaciones, se debe colocar el código o los códigos ICB al que se hace referencia en el registro CIMEX. Se debe precisar la fecha de ingreso a la comisión o secretaría técnica y finalmente se debe registrar correctamente el órgano de investigación encargado del caso, si es la comisión especial, permanente o la secretaría técnica. ¿Por qué es importante emitir una resolución directoral en el marco de la 29988 ante un caso de violencia sexual? Porque al emitir y motivar debidamente una RD bajo el marco de la 29988, garantizamos que los estudiantes no mantengan contacto directo con el presunto agresor hasta el archivo definitivo de la investigación fiscal o hasta la conclusión administrativa del proceso judicial que la denuncia interpuesta por violencia sexual se haya generado. Aquí es importante mencionar, lo que la ley 29988 permite, independientemente de la separación preventiva que proteja a nuestros estudiantes, es que el caso no se archive, o sea, que el docente no retorne a tener contacto con los estudiantes hasta que la investigación se haya cerrado, no solamente a nivel administrativo, que es a través del CEPAT o los CEPAT o la Secretaría Técnica, sino
que también se haya archivado de manera definitiva a través de la investigación fiscal o judicial. ¿Por qué? Porque existen casos en los que, pues, a nivel administrativo no procede o no se cuenta o qué sé yo, hay N cosas. Entonces, mínimamente se requiere que en ambas etapas esté archivado. Mal haría un AUGEL en retornar a un docente a sus clases porque se archivó el proceso a nivel administrativo, pero en la investigación fiscal o judicial todavía sigue en curso. Imaginemos que tenga una sentencia. Puede darse el caso de que se archive en una etapa, pero se sentencia en otro. Entonces, tiene que estar archivado en ambos casos para que recién el docente pueda retornar a las aulas educativas. Si identifico que la medida no está enmarcada en la ley 29988, ¿qué acciones debo tomar? En primer lugar, se debe verificar si el caso reportado cuenta con una denuncia policial o fiscal. En caso de no ser así, será necesario presentar la denuncia correspondiente. Posteriormente, se procederá a emitir la medida de separación preventiva tomando en cuenta el régimen laboral del denunciado. Finalmente, se enviará por correo electrónico a la OTEPA la medida preventiva corregida junto con la denuncia. Esto ya lo hemos tocado, no está de más reiterar. Excepciones. Las IGET que no tengan casos de presunta violencia sexual en contra de estudiantes reportados en el CICB y aquellas que no tengan competencia para tener CEPAT o CEP- Comisión Especial o Secretarías Técnicas. Esos están exceptuados de la evaluación. Siguiente lámina, por favor. No sé si estamos ya en las últimas. Bueno, esto creo, Cecilia, ustedes ya lo continúan, el tema de nudos críticos. Sí, Jorge. Muchísimas Dale, gracias. Muchísimas gracias. gracias, Jorge, por tu exposición tan detallada. Y bueno, como les mencionaba, vamos a tener luego la etapa de preguntas y respuestas, donde nuevamente va a participar Jorge y también otro especialista de la OTEPA. Pero antes que eso, vamos a continuar con el ejercicio de nuevos críticos que les habíamos comentado al inicio de la sesión, ¿no? Antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas. Así que, por favor, el equipo de Talento Regiones está compartiendo por el chat el formulario de nudos críticos o también llamado formulario de recojo de necesidades relacionado al indicador que se acaba de exponer. Por favor, quienes puedan, para que lo puedan llenar en este momento, ¿ya? Este es un formulario que nosotros llamamos, bueno, formulario de nuevos críticos. Si ustedes ingresan al link que nos acaba de pasar por el chat de esta reunión, van a ver una pantalla muy similar a la que se está mostrando ahora, ¿no? Primero deben completar, bueno, en qué institución labora, si es una DRE, una GRE o una UGEL, en qué región se encuentran. Luego les vamos a pedir, por favor, que completen aquellos nudos críticos o cuellos de botella que están identificando en el indicador 6.1 que se acaba de exponer, ¿no? Si han encontrado alguna dificultad especial o algún problema, por favor, complétenlo, ¿no? Entonces, aquí corresponde para que puedan completar, colocar todas las dificultades que están identificando en territorio en este proceso, ¿no? Que acaba de exponer Jorge. De igual manera, también hay una sección sobre necesidades de asistencia técnica, es decir, si durante esta jornada, si durante la exposición de Jorge han identificado que hay algo que desean profundizar, ¿no? O algo en particular, por favor, colóquenlo en este cuadro, donde dice que se señalen las necesidades de asistencia técnicas complementarias al indicador. Así que primero vamos a tener que llenar los nudos críticos y las necesidades de asistencia técnica, el indicador 6.1. También hay unas pequeñas preguntitas de autopercepción para marcar sobre, digamos, el manejo de este proceso. Eso lo van a ver ahí hacia el final del formulario, es bastante sencillo, no les va a tomar mucho tiempo. Entonces, vamos a dar unos minutitos para que se pueda terminar de llenar, ¿no? Quienes lo estén haciendo en este momento. Vamos a poner en pantalla el flujograma del indicador, ¿ya? Para que puedan visualizar un poquito mejor e identificar más fácilmente en qué partes del proceso están encontrando estos nodos críticos o van a necesitar profundizar en cuanto a asistencia técnica. Recuerden que el link para este ejercicio lo han dejado en el chat el equipo de Talentos Regiones. Este link se va a quedar abierto el resto del día, así que no se preocupen si es que quizás necesitan un poquito más de tiempo para llenarlo o necesitan conversar con sus pares o algún colega en específico, lo van a poder hacer hasta el final del día. Lo que sí recuerden es que es muy importante para nosotros poder recopilar esta información. Nos sirve
mucho, mucho, porque lo que nosotros hacemos luego es sistematizar y evaluar toda esta información y le remitimos lo evaluado a la OTEPA para que pueda, para que ellos también puedan evaluar qué cosas tienen que mejorar en este proceso, ¿no? O también para que ellos puedan planificar mejor su calendario de asistencias técnicas de este año, ¿no? Entonces, por favor, para que completen, ¿no?, este formulario de recojo de nudos críticos. Recuerden que en el chat se está dejando y va a estar abierto lo que queda del día. Y bueno, también antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, aprovecho también para mencionar que el equipo de Talentos Regiones también está dejando el link de registro de asistencia. Ese es el link que se viene dejando desde el inicio de la sesión, ¿no?, que también es un formulario de Google, por favor, que no toma más de un minuto. Así que, por favor, si es que alguno entró de repente un poco después del inicio o todavía no pudo llenar sus datos en ese formulario de asistencia, por favor, para que se tome un minutito y pueda llenar sus datos aquí. Para nosotros es muy importante llevar un mejor control de este proceso, ¿ya? También aprovecho para mencionar que va a haber una encuesta de satisfacción, como les decía al inicio de la jornada, que el equipo de DIFOCAP también va a dejar ese link ya en el chat. Esta encuesta de satisfacción, una vez llenada, van a poder descargar desde allí la presentación que están mirando en pantalla, ¿no? También es un formulario de Google, es muy rápido de llenar, por favor, para que lo puedan hacer y puedan descargar desde allí la presentación, ¿ya? Voy a mostrar en pantalla también lo que corresponde a los canales de consulta. Primero, los canales de consulta del área responsable indicador. Tenemos, digamos, separados los canales de consulta por temática. En lo que corresponde a la ley 29988, tenemos 3 canales de consulta, un correo, un número de celular y varios números de anexos a los que pueden comunicarse aquí directamente en el Ministerio de Educación. Y también tenemos canales de consulta específicamente para temas en relación al sistema CIMEX. Entonces tienen, por favor, un correo en específico sobre el sistema CIMEX y también hay un anexo en específico donde pueden comunicarse para hacer sus consultas, ¿no?, sobre este sistema. Entonces ahí recuerden que van a poder descargar esta PPT una vez terminen la encuesta de satisfacción. Igual pueden tomar un pantallazo para que lo tengan a la mano. Acá están los canales de consulta de LOTEPA, específicamente en los procesos que corresponden a este indicador, ¿no? Por un lado, lo que corresponde a la ley 29988, si hay consultas específicas sobre la ley o su modificatoria, aquí tienen los canales en el lado izquierdo, o si hay consultas específicas sobre el CIMEX, también hay canales que se están mostrando en pantalla, ¿no? Por parte de la UFD, o sea, en relación a la herramienta compromiso de desempeño en general, pueden ver también nuestros canales de consulta. Tenemos un correo electrónico específico para esta herramienta, ufdo-compromisos@mineo.gov.p, y también tenemos un número de celular al cual pueden, digamos, hacer alguna llamada o pueden dejar su consulta por WhatsApp, que nos ha funcionado bastante bien para nosotros poder responder por allí. Y si en caso corresponde a una consulta muy específica, de repente ahí las apoyamos redireccionando la consulta con el área responsable de los indicadores. Entonces recuerden que este canal es específicamente para la herramienta compromisos de desempeño. Aquí puede también comunicarse. Entonces, antes de pasar a la ronda de preguntas, por favor, vamos a tener un pequeño espacio de 2 minutos y regresamos, ¿sí? Muchas gracias a todos por el tiempo de la espera. Bienvenido nuevamente Jorge. Aquí Jorge Fuertes, que realizó la exposición del indicador 6.1, nos va a acompañar nuevamente en esta sección de preguntas y respuestas. También vamos a contar con el apoyo de Marco de Lotepa para las consultas en relación del sistema CIMEX en específico. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Tenemos una primera pregunta de Javier Cabero de La Libertad. Javier menciona, el año pasado tuvimos problemas por llegar a la meta debido a los secretarios técnicos de la CESPEPAC, quienes no subían en tiempo y forma los casos CIMEX. ¿Han planificado alguna capacitación específica para ellos? Gracias. Adelante, Marco. Gracias.
Y gracias a todos por su atención y por las consultas que nos están haciendo para desarrollar de mejor manera este compromiso de desempeño en su versión 2026. Sobre la consulta, sí, efectivamente tenemos programados unos talleres desde el día de mañana hasta el día viernes. Son talleres donde vamos a hablar sobre el registro adecuado en el CIMEX. Hace unos 10 días se les ha enviado un oficio a cada una de las direcciones regionales de educación para que los compartan con sus UGELes. Además de eso, hoy día en la mañana, 8 de la mañana, se les ha enviado vía correo electrónico a todos los usuarios del CIMEX los flyers para el enlace y la asistencia a estos talleres o a estas atas sobre el uso adecuado del CIMEX. Muchas gracias, Marco. Tenemos otra consulta para ti que viene de Juan Daniel de ICA. Él menciona que se van a generar precisiones debido a la dificultad del año pasado de que muchos casos registrados en el portal sí se ve en donde la fecha de reporte y la fecha de agresión no consignan con la misma fecha, lo que ello ha ocasionado pues es confusión e incongruencia administrativa, poniendo en peligro el cumplimiento del indicador, ¿no? Pero su consulta es básicamente si se va a tomar alguna medida, ¿no? En cuanto a esta inconsistencia de fechas. Sí, les comento un poquito, la consulta va más ligada a lo que es el CICB que al CIMEX, pero para que sientan mayor tranquilidad les voy a contar cuál es el procedimiento que nosotros usamos para poder validar las fechas en ambos aplicativos. Cuando nosotros verificamos que la fecha que está consignada en el CICB no es la misma que está consignada en la fecha de los hechos del CIMEX, lo que hacemos es ingresar a los documentos que se cargan a través del CICB, la denuncia policial, la medida preventiva y la comunicación al UGEL. Y si en alguno de esos documentos está la fecha que está consignada en el CIMEX, damos ese cotejo, lo damos por válido. Ese registro lo damos por válido. Es decir, como bien lo decía Jorge en su exposición, lo que tenemos que procurar es que si hay alguna modificación de documentos, alguna actualización de documentos, estos se carguen al CICB o sean transmitidos a través de los canales correspondientes, los correos electrónicos se han brindado, esta actualización de documentos de donde nosotros podemos constatar que la fecha que está en el CIMEX es la fecha adecuada en el registro. Muchísimas gracias, Marco. Tenemos una consulta también de José Martínez de Ugel Condorcanqui. Su pregunta es muy puntual. ¿Quién debe registrar primero, el CICB o el CIPEX? Ya, allí tenemos algunos problemas porque en muchos casos no se generan los registros en el CICB y llega la denuncia administrativa al CIMEX. Lógicamente, cuando ustedes reciban una denuncia que llega a la UGEL, tienen un plazo, según la resolución ministerial 613 del 2018, tienen un plazo de 2 días para registrarlo. Y en cumplimiento de esa norma, tendríamos que registrarlo, así no tengamos el código del CICB. Lógicamente, allí deberíamos de generar esa articulación con el equipo de convivencia para relacionarlos y decirles, mira, tengo esta denuncia administrativa, verifica si tienes este reporte en el CICB. Si no lo tienen, el equipo de convivencia tiene que accionar y gestionar ese código CICB. Si ya lo registré en el CIMEX y después de una semana recién aparece su código CICB, lo que deberíamos de hacer es solicitar a través del correo consultas-cimex@minedu.gov.pe la eliminación de ese registro en el CIMEX para que se pueda volver a registrar, lógicamente ya incorporando el código de CICB en el aplicativo. Esa sería la manera adecuada de poder gestionar cuando registre algo en el CIMEX y no tengo el código del CICB. Muchas gracias, Marco. Tenemos una siguiente consulta de Rosina Aquije de la UGEL 7. Eh, Pregunta si habrá un modelo de RD de separación preventiva para este año. Ahí, este caso me parece que te corresponde a ti, Jorge. Adelante. Sí, gracias, Cecilia. Eh, si cuenta con, o sea, nosotros tenemos como ley 29988 ya modelos de resolución de separación preventiva que le hemos venido utilizando
ya no de ahora, sino ya de hace 2 años. Entonces, si tienen el modelo del año pasado, es el mismo. No ha habido modificación alguna para este año. Ahora, si no lo tuvieran, nos pueden escribir al correo ley29988@minedo.gov.pe o a los números que tenemos ahí y solicitarnos los modelos de resolución de separación preventiva y se los adjuntamos con todo cariño. Muchas gracias, Jorge. Hay una siguiente consulta, me parece que por la temática también es para ti, de Eugel Espinar. Dicen, si bien el primer tramo es al 30 de abril de este año, quería saber desde qué fecha se consideran los casos registrados. Es decir, si son los casos registrados a partir del 1 de enero del 2026. Sí, gracias. Aquí hay que tomar en claro, y lo indiqué en la exposición, de repente falta reforzar, hay dos tipos de tramos. Uno es el tramo de información que nosotros recibimos. Nosotros recibimos información de los registros en el CICB que nos proporciona la DIGE en dos tramos. Uno es desde el 1 de octubre del 2025 al 31 de marzo del 2026. Todas las denuncias que ellos pueden recabar de su sistema entre el 1 de octubre del 2025 y el 31 de marzo del 2026 van a contar para nuestra evaluación del primer tramo. Y toda la información que ellos registren desde el tramo 2, desde el 1 de abril del 2026 hasta el 31 de agosto del 2026, nos van a servir como insumo para la evaluación del tramo 2. Todo esto lo van a poder encontrar en la diapositiva que se les va a proporcionar cuando ustedes hagan los registros correspondientes, que corresponde a lo que es el denominador. ¿Ok? Que es el denominador, es todas las denuncias que recibimos. Entonces, en síntesis, vamos a recibir todas las denuncias, vamos a evaluar todas las denuncias que registren con las características que hemos indicado, que es violencia sexual, desde el 1 de octubre del 2025 hasta el 31 de agosto del 2026. Esa es la información que vamos a utilizar. Muchas gracias, Jorge. De parte de Eugel Pangoa también hay una consulta. ¿Qué pasa si en general por error se registra dos veces a un docente? ¿No? ¿A quién deben llamar? ¿Qué deben hacer? Ahí me parece que adelante, Marco, por favor, por la consulta Sí, sobre el CIMEX. entiendo allí que lo que quieren indicar es que han registrado dos veces la misma denuncia. Si es así, si han registrado la misma denuncia dos veces, que en realidad el sistema no dejaría que pase eso, es decir, en el CIMEX no puedo registrar un expediente dos veces con el mismo número. Digo esto porque no debería pasar eso. Si pasara eso, lo que tienen que hacer es enviar un correo a consultas-cimex@minedu.gov.p solicitando la eliminación de ese expediente. Pero puede existir otro escenario ahí. Puede existir que esa persona sí en realidad tenga dos denuncias. Si esa persona tiene dos denuncias, si tiene dos reportes del CICB en diferente momento y la Comisión de Procesos Disciplinarios del UGEL toma por conveniente trabajar esos dos procesos disciplinarios de manera separada, tiene que haber esos dos registros. Si la comisión toma la decisión de trabajar todos estos dos procesos disciplinarios o más procesos disciplinarios en un solo registro, lo que tiene que hacer es registrarlo una sola vez, pero para efectos de cumplir con los compromisos de desempeño, en el campo observaciones debe registrar todos los códigos de CICB, es decir, todos los códigos de reporte CICB que tiene este señor registrados en dicho portal. Así lo debemos de tratar. Muchas gracias, Marco. Tenemos una siguiente consulta de Gabriela Suárez, de Ugel Chulucanas. Si en caso la comisaría brinda denuncia verbal, ¿esto es válido? Ahí te doy el pase a Jorge para que pueda responder. Te escuché, Cecilia, que ¿me podrías repetir, por favor, la pregunta? ¿Una Por denuncia supuesto, verbal? sí, dice si en caso la comisaría brinda denuncia verbal, ¿es válido? Si es válida una denuncia verbal para efectos de este indicador. Entiendo. Uno puede ir a cualquier instancia policial
y realizar una denuncia verbal o escrita. No obstante, pese a realizar una denuncia verbal, eh, la dependencia policial debe emitirme a mí, independientemente de mi solicitud, debería emitirme obligatoriamente, debería emitirme una constancia de dicha denuncia. Y esa denuncia es y esa constancia es la que me va a servir como validez de haber realizado la denuncia correspondiente, valga la redundancia. Entonces, pese a que yo realice una denuncia verbal, debo obtener como resultado de ella una constancia de la realización de la denuncia con las características de las acciones o de los detalles que yo haya podido realizar en dicha denuncia. Entonces, definitivamente ese documento es el que me sirve a mí para comprobar, para confirmar que mi denuncia ha sido registrada de manera satisfactoria por la dependencia policial. Muchas gracias, Jorge. Pasamos a una siguiente consulta que llega desde Ugel Chepén, La Libertad, de Rosa Montoya. Se establece que se verificará la documentación adjunta en el CICB, pero en la actualidad la página aún no ha sido actualizada en la normativa vigente 383, por lo que se requiere prontitud para subir las evidencias acorde al compromiso. Aquí, Rosa, aprovecho en mencionar que seguramente van a haber algunas consultas muy específicas en relación al CICB. En sala tenemos a los especialistas de la OTEPA, ¿ya? En todo caso, por favor, si nos pudieras enviar tu consulta, de todas maneras también estamos tomando anotación, nos puedes enviar tu consulta a través del WhatsApp de compromiso de desempeño que hemos puesto en pantalla y que van a tener en la presentación, ¿no? Que van a descargar, para nosotros poder también canalizar por allí al equipo de la DIGE, ¿no? Que son los que se encargan del sistema CICB, y poder transmitir tu consulta en específico, ¿sí? Muchísimas gracias, Rosa, por favor, para que nos escribas por ese canal. Si no, de todas maneras, también estamos tomando en cuenta ya tu consulta para transmitirla. Tenemos una siguiente consulta de Anabel Amoroto. Eh, Dice, se tiene dificultad con la Policía Nacional del Perú o la DIPINCRI, que no comparte la denuncia al denunciante. Y para cuando solicitamos desde el UGEL se demoran muchos días y a veces no le entregan. Menciona que sería bueno un diálogo, ¿no?, entre ministerios, entidades para la celeridad de este documento, porque otras veces la PNP también solo hace un acta de denuncia y no entrega la denuncia en sí misma del sistema, por lo que aducen un cambio de personal, por horarios, etcétera, ¿no? No sé si podemos dar algún alcance con respecto a este comentario. Sí, claro. Eh, eh, es cierto que de repente cada entidad policial, comisaría, dependiendo de la zona geográfica, puede tener complicaciones, desde complicaciones operativas como que la impresora no funciona, como que, qué sé yo, no hay internet, no, N cantidad de situaciones. Pero no hay forma de que no nos brinde mínimamente el número de registro de la denuncia que se realiza. Porque eso es lo que me sirve a mí para efectivamente tener razones para luego pedir, si no es que no me dan la denuncia, por un tema de acceso a la información pública, a la región policial de la región. Por último, ahora nosotros, desde la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, eh, muchas veces realizamos o realizamos visitas constantes a las regiones. eh, Y dentro de nuestras visitas que realizamos a las direcciones regionales de educación, a las unidades de gestión educativa local, también aprovechamos para visitar al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las comisarías, a veces a los centros de emergencia mujer también, para sensibilizar respecto a la urgencia y lo prioritario que resulta darle un reforzamiento al personal respecto a la prioridad que es el tema del 2988. No es un tema, o sea, es un tema que es súper sensible. Es temas de delitos de violación, de violencia sexual de docentes que deberían ser ejemplo y que muchas veces se encuentran
o que les damos a disposición, o ponemos a disposición a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nietos, y los exponemos en muchos casos. Entonces, esa demora, ese letargo en otorgar algo tan sencillo como una copia de la denuncia, no es, en pleno siglo XXI, no es dable. Entonces, desde la UGEL mismo, desde la institución educativa, se debe impulsar y en caso, en última ratio, que la policía no les dé razón por A o B razones, eh, de alguna manera la Dirección Regional de Educación puede ejercer algún grado de presión y si no, como les indiqué, nosotros venimos realizando visitas inopinadas en distintas regiones buscando dar un reforzamiento del tema. Si este caso es constante, no varía, habría que ver cómo exponerlo a través de repente de un oficio, ponerlo en conocimiento. Nosotros desde OTEPA tenemos toda la disposición de poder gestionar o apoyar en las diligencias de estos documentos en lo que nos sea materialmente posible. Muchas gracias, Jorge. Una siguiente consulta llega desde Ugel Espinal. Preguntan qué sucede si la menor o el menor agraviado, ¿no?, denuncia el hecho cuando el docente ya no tiene vínculo laboral con la Ugel, ¿no? En este caso correspondería la separación preventiva según la ley 29988. No, y justamente lo indiqué en la exposición. No se podría porque ya no hay vínculo laboral. ¿A quién vas a separar preventivamente si ya no tienes ninguna relación contractual con esta persona? Aquí lo que corresponde es, si ya está la denuncia, que ésta continúe su procedimiento. Igual se va a estar registrado, nos lo ponen en conocimiento nosotros también, nosotros tenemos un sistema interno. eh, pero aquí lo que seguiría es realizar las averiguaciones respecto a lo que continúa de la denuncia a nivel fiscal o judicial y esperar si esto conlleva una sentencia. Si conlleva una sentencia y esta es declarada firme, el docente es inhabilitado de manera permanente de poder acceder a cualquier plaza laboral. Ahora, mientras tenga una denuncia, mientras tenga una investigación, en el marco de la ley 29988 también las UGELes están imposibilitadas de contratar a este docente, ¿no? Pero sí, claro, nos sirve a nosotros como información, como base de datos para que otras UGELes no lo contraten. Pero como una separación preventiva como tal ya no se podría dar justamente porque no hay un vínculo contractual al respecto. Muchísimas gracias, Jorge, por tu respuesta. Una siguiente consulta es de la Ugel Huarmaca. Este, si la policía comunica a la entidad una denuncia por violencia sexual de un docente a otro, en un contexto ajeno a la institución y a la localidad, ¿qué acciones se debe realizar, aparte de la separación preventiva? ¿Se debería esperar la decisión del Ministerio Público, ello teniendo en cuenta que las diligencias son en contextos privados? Sí, a ver, si bien es cierto, acá tenemos un tema de registros en el CICB que se entiende que es sobre todo por tema de violencia escolar. La ley 29988 no está enmarcada únicamente en el tema de agresiones contra estudiantes. Si un docente comete un acto o tiene una denuncia por violencia sexual en su comunidad, en su barrio, en su casa o con N persona, igual es una denuncia en el marco de la 29988 y por ende aplica la medida de separación preventiva. Ahora, el docente puede ser separado. Este, o tiene que ser separado mientras continúen las investigaciones, porque tiene una denuncia en el marco de la 29988. Y se debe abrir, ahí Marco me ayudará en el tema del PAD, pero sí a nivel fiscal o judicial, evidentemente tiene una investigación. No sé si a nivel administrativo también corresponde la apertura de un proceso investigador. Gracias, Jorge. Ahí, Marco, ¿quisieras complementar? No, básicamente, si la agresión es alguien fuera del ámbito educativo,
lógicamente se puede abrir un PAT en un tema ético, como una infracción ética más que como un tema de violencia sexual en contra del estudiante, ¿no? Muchas gracias, Marco. Tenemos una siguiente consulta de Cristian Villagómez. Menciona, si el padre de familia no realiza la denuncia correspondiente, entonces lo hace el director de la institución educativa. Dicha denuncia, perdón, será registrada en el CIMEX, según las tareas establecidas en la RM 383-2025 minero, ¿no? Entonces, creo que la consulta es básicamente es a quién le correspondería hacer, ¿no?, la denuncia si es que no se hace por parte de los padres de familia. Ahí adelante, Jorge. Ya, a ver, podríamos recapitular porque como escuché CIMEX pensé que me iba a atender Marco, pero entiendo que la pregunta iba si una denuncia, o si el padre de familia no realiza la denuncia, si el director de la institución educativa tiene la obligatoriedad de realizar la denuncia. Y la respuesta es sí. Todos los que trabajamos en el aparato público tenemos la obligación de denunciar como un tema ético. Y el director de una institución, al ser la máxima autoridad, es el principal responsable de efectivizar la denuncia. Muchas gracias. Hay una consulta de Daniel Delgado sobre los plazos, ¿no? Creo que ya lo has mencionado, Jorge, pero quizás para dejarlo súper claro, pregunta si casos del año pasado entran en el tramo 1 del compromiso de desempeño de este año. Sí, desde el 1 de octubre del 2025, todos los casos registrados en el CICB, desde esa fecha, 1 de octubre del 2025, van a ser contabilizados como parte de la evaluación para el indicador 6.1. Todos los casos desde el 1 de octubre del 2025 hasta el 31 de agosto del 2026. Ese es el marco general. Muchas gracias, Jorge. Un- Una un- siguiente consulta es de Pablo Ceballos de Logel Ambo. Pregunta si cuando la denuncia y la separación preventiva se dan en la misma fecha, ¿no? Dado que en los protocolos se tienen 24 horas para hacer ambas tareas. Entiendo que la consulta es qué pasa, ¿no? Cómo se manejan los plazos cuando la denuncia y la separación preventiva se dan en la misma fecha. Sí, es correcto. O sea, el hecho de que sea en el mismo día, para nosotros, al no indicar hora en particular, se asume de que la denuncia fue realizada primero y la medida de separación preventiva después. Entonces, entraría dentro de lo posible. Lo que no puede pasar es que haya una denuncia con fecha posterior o con fecha después y la medida de separación preventiva se haya aplicado antes de. Entonces, eso es lo incorrecto. Asimismo, Cecilia, quería resaltar porque veo a algunas personas que están realizando preguntas sobre temas de marco legal, de por qué los miembros de la CEPAC no están definidos o jurídicamente, como esas son preguntas que escapan a nosotros, porque nosotros no hicimos la norma para la conformación de las comisiones o de las secretarías técnicas. Entonces, por más que lo pongan, no podemos responder, no tendríamos la respuesta, no somos el órgano responsable de dar respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Jorge. Eh, la siguiente consulta es de Luceila Araceli. ¿Cuáles son los criterios para ser registrador CIMEX? Ahí Sí, adelante, Marco. gracias por el pase. Básicamente y únicamente es tener vínculo laboral con la entidad, ya sea la IGED, la UGEL o la DREL, pero es bueno precisar que lo ideal es que sea alguien que tenga relación con la Comisión de Procesos Disciplinarios o la Secretaría Técnica de la Ley Servir. O sea, no podemos designar al señor de abastecimiento para que sea registrador en el CIMEX, porque él no tiene acceso ni tiene relación con el tema disciplinario, pero solo se necesita que la persona tenga un vínculo laboral con la entidad. Con esa designación que haga el director, se le facilita el acceso al CIMEX, lógicamente siguiendo el procedimiento respectivo de enviar por la mesa de partes virtual del Ministerio de Educación la solicitud de acceso al CIMEX, del compromiso de confidencialidad y el acto administrativo que lo designa como registrador o administrador del CIMEX. Antes de esto, lógicamente, debe haber relacionado su correo en el portal de Perú Educa. Muchas gracias, Marco. Hay dos consultas adicionales sobre el CIMEX. Sí. Eh,
Una es de Leina Gutiérrez y menciona en general cómo puede vincular su registro CIMEX con el CICB. ¿Ya? Sí. Y Para, una segunda consulta, dime. perdón, para de una vez abordarlas ambas, es, preguntan cómo es registrar mal en el CIMEX. Entonces, quizá podamos dar algunos pasitos, ¿no? Ejemplos. Ahí Perfecto, adelante. perfecto. Ahí justo vamos primero con la pregunta de Leina, ¿no? ¿Cómo puedo vincular mi registro CIMEX con el CICB? Primero hay que enmarcarnos que estamos en la reunión para el cumplimiento y compromiso de desempeño 2026. Para compromiso de desempeño 2026, vincular el registro en el CIMEX con el reporte del CICB implica que en el campo observaciones del CIMEX deben de registrar los códigos de reporte del CICB a los que hace referencia esa denuncia registrada en el CIMEX. Es decir, si hay una persona que tiene 5 reportes en el CICB y en el CIMEX van a registrar eso en una sola denuncia, en ese registro del CIMEX, en el campo observaciones, deben de registrar esos 5 códigos de reporte del CICB a los que hace referencia esa denuncia. Vuelvo y aprovecho este espacio para reiterarles que desde mañana tenemos asistencias técnicas en el registro adecuado en el CIMEX. Vamos a incluirlo, el registro en el marco del cumplimiento de compromiso de desempeño 2026. Esa invitación ha llegado a través de un oficio a toda la Dirección Regional de Educación, que deben de haberlo hecho extensivo a las UGELES, y también en la mañana se ha enviado a todos los correos de los usuarios del CIMEX. Esa sería la manera de vincular, para efecto de compromiso de desempeño, el registro en el CIMEX con los reportes del CICB. Sobre la siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo es registrar mal en el CIMEX? Y volvemos, y volvemos a compromiso de desempeño 2026. Si el código de reporte del CICB, por ejemplo, que el código tiene 10 dígitos, pero nosotros vamos a pensar que tiene 3. Si el código de CICB es 123 y cuando yo en el CIMEX registro ese reporte, registro como 567, al no ser el mismo código del CICB, eso es un mal registro para efectos de compromiso de desempeño. ¿Qué puede ser un mal registro para compromiso de desempeño? Que cuando registran la medida preventiva en el CIMEX, en vez de declarar la resolución con la cual se aplica la medida preventiva en el marco de la ley 2988 y la ley por la cual se contrata esta persona, en vez de resolución seleccionamos memorándum o pongamos oficio o pongamos un documento diferente a resolución. Eso hace que ese registro esté mal o no sea válido. ¿Qué podría ser? Que también este registro esté mal registrado en el CIMEX. Que la fecha de los hechos que pongan en el CIMEX sea diferente a la que está en los documentos consignados en la plataforma del CICB. Si en CICB dice que la fecha de los hechos ocurrieron el 10 de junio, y lo dice en los documentos y en la denuncia policial dice 10 de junio, estaría mal que en el CIMEX declaren que los hechos ocurrieron el 18 de junio. Esos son algunos ejemplos de los que podría ser que un registro esté mal hecho en el CIMEX. Así como eso también podríamos mencionar, y ya hablamos desde la evaluación que hemos hecho en el año pasado, que en una UGEL registren un caso en el CIMEX y seleccionen la Comisión Especial de Procesos Disciplinarios. Cuando ustedes, mejor que yo, saben que en las UGELes no existe una comisión especial. Existe la Comisión Permanente y la Secretaría Técnica. Insisto, son algunos ejemplos de cómo evaluamos y podemos considerar que hay un mal registro en el CIMEX. Gracias. Muchísimas gracias, Marco. Tenemos una siguiente consulta de Cristian Villagómez. Menciona, el docente que esté en calidad de depositado en la UGEL ha culminado con la etapa administrativa. Sin embargo, a nivel fiscal aún no culmina. ¿El docente seguiría depositado o qué medidas se pueden adoptar en este caso? Ahí me parece que es un tema más que corresponde a
a la ley, ¿no? Ahí te doy el pase, Jorge. Gracias, Cecilia. Bueno, no sé si el término es depositado, pero debe continuar con separación preventiva porque para que para que salga de esta situación, la ley te dice que debe adjuntar o que debe levantar no solamente su tema a nivel administrativo, sino también a nivel fiscal o judicial. Entonces, lo que este docente debería adjuntar, debería ser el archivamiento de la investigación, si está a nivel fiscal, el archivamiento de la investigación a nivel fiscal y el consentimiento del archivamiento. Es lo que nos indica la ley. Muchas gracias, Jorge. La siguiente consulta es de Raúl Aparcana. Dice, ¿de qué manera la UGEL tiene conocimiento que el proceso seguido del docente se haya cerrado a nivel fiscal o judicial? ¿Cómo pueden tomar ellos conocimiento? Bueno, generalmente es porque el mismo docente está atrás de ese archivamiento. Entonces es el mismo docente el que comparte la información de su consentimiento del archivo de su investigación fiscal, si está a nivel fiscal, o el sobreseimiento, ¿no? El consentimiento del sobreseimiento si es que es a nivel judicial ya. Generalmente es el docente el que lo dice. Ahora, nosotros también podemos requerir información como UGE, nosotros mismos como OTEPA requerimos información de cada uno de los casos de los que tenemos conocimiento. Muchas gracias, Jorge. La siguiente consulta es sobre la fecha de los hechos. Dice, la fecha de los hechos en algunos casos no precisan los estudiantes. En este caso, la fecha de los hechos es la fecha del reporte. Ahí, Marco, no sé si es que llegas a entender bien la consulta, sino para pedir Sí, ahí mayor precisión. sí, sí, no, no, no te preocupes. Sí, con la experiencia que tenemos con todo el equipo del año pasado, creo que entendemos mejor los casos allí. Sabemos que en muchas denuncias no precisan una fecha exacta y a veces en el registro del CIMEX tenemos el inconveniente de qué fecha pongo, ¿no? Pero en todas las denuncias que han habido esos casos han sido porque al momento de la declaración del menor, el menor ha dicho, pongamos un caso, a comienzo del año escolar, el profesor o la persona tal eh, realizó tocamientos indebidos. Y con esa aproximación de comienzos del año escolar, esto querría decir que el registro en el CIMEX podría haberse dado si el inicio del año escolar en esa zona, en esa región, han sido los primeros días de marzo, damos por válido en el CIMEX que registren alguna fecha de la primera semana de marzo. Hemos encontrado algunos casos donde indican en las vacaciones de julio pasó esto, ¿no? Y nosotros hemos dado por válido, previa verificación de cuándo han sido las vacaciones en julio en esa región, digamos, un registro en el CIMEX con fecha de los hechos 26 de julio o 1 de agosto. En casos hemos encontrado a fines de año, el personal tal hizo esto. Como indica fines de años, si ponen una fecha de fines de año, lo damos por válido. Lo que no daríamos por válido, haciendo colación a lo que comentaban hace un momento, que es un registro no válido, que nos digan que a comienzo de año hubo un acto de violencia sexual y en el CIMER registren como fecha los hechos julio. O sea, no está dentro del rango coherente de lo que indican en el acta, de lo que indican en el documento que han enviado a la UGEL. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Marco. Una siguiente consulta de Eugenia Espinar es que si es válida la denuncia policial o fiscal realizada por el director de la institución educativa, ¿ya? O si debe hacerlo el padre de familia o los feliz. Bueno, ahí Jorge creo que ya has precisado, pero no sé si hay algún detalle adicional que quieras mencionar sobre esta posibilidad. Sí, claro, no solamente para que quede claro. O sea, el principal interesado se entendería que debería ser el padre o los familiares de la persona víctima de un hecho de violencia sexual. Ahora, si no lo hacen por A o B razones, nosotros como servidores públicos, funcionarios públicos, tenemos la obligación de denunciar cualquier delito
del que conozcamos en nuestra eh, correlación educativa. Entonces, si yo sé que hay un hecho de violencia sexual y el padre no lo quiere denunciar, el director de la institución educativa tiene la obligación de realizarlo. Ahora, si el director por A o B razones pasó algo, no lo hizo, no lo hace, no lo hizo bien, la información llega a la UGEL, el director de la UGEL o a quien él determine tiene la obligación de denunciarlo. Y así podríamos seguir. O sea, es así como va el tema. Entonces, a la pregunta si puede realizarlo el director de la institución educativa, sí, claro que sí. Sí lo puede hacer y lo Gracias, debe. Jorge. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una consulta de la DREICA. Dice que en su caso tienen 20 casos registrados en el portal CICB referidos a presunta violencia de personal de la institución educativa a estudiantes. Dice, ¿estos 20 casos entrarían en la medición del tramo 1 del indicador 6.1? ¿Tienen los casos desde qué fecha? Discúlpame. No se Diciembre. menciona la fecha Eh, en el comentario. Entiendo que los tienen en la actualidad. Ya, nuevamente, vamos a revisar toda la información que está registrada en el CICB y que nos comparte la Dirección de Gestión Escolar desde el 1 de octubre del 2025 y hasta el 31 de agosto del 2026. Si la información es desde el 1 de octubre o después, posterior a esa fecha, entra dentro de la evaluación. Si las denuncias son realizadas antes del 1 de octubre, no entrarían dentro de la evaluación para el indicador 6.1 de los compromisos de desempeño 2026. Muchas gracias, Jorge. Una consulta de Eugel Utcubamba es que en el caso de estos casos donde el Ministerio Público o Poder Judicial demoran años, ¿no? Eh, mencionan que qué hacer en este caso. ¿Quiere decir que el docente no se sustituiría mientras dure el proceso judicial? ¿O qué se haría en estos casos donde dura muchos años el proceso? Habría que ver y hay que ponernos en la mayor estadística de casos. Si hay un caso que demora años, es general, el proceso va así. Se denuncia, este caso va a la fiscalía junto con la policía hacen la investigación, pero la fiscalía tiene un plazo para poder decidir si pasa el tema a nivel judicial o no. O sea, si formaliza la investigación o no. Si tiene un caso sólido o no. Si no tiene un caso sólido, generalmente esto se archiva 6 meses. Bueno, he visto casos que pueden demorar un año por ahí, ¿ya? Siempre y cuando cuánto seguimiento le haga la persona involucrada, o sea, el denunciado, ¿no? Le hace seguimiento a su caso y dice, bueno, por favor, pronúnciate al fiscal. Ahora, para que un caso demore años es porque se ha formalizado, es decir, el fiscal a partir de su evaluación ha encontrado material que le permite identificar que hay un caso medianamente sólido y que debería el Poder Judicial abocarse para una posible sentencia. Solo en esos casos puede demorar años. Entonces, el hecho de que demore años es generalmente porque hay hechos mínimamente evaluables para considerar una sentencia o porque el proceso cuenta con una sentencia, pero la parte denunciada apela o emite recursos y esto hace que no tengamos una decisión firme. Entonces, lamentablemente en estos casos continúa la separación preventiva para los docentes que son indeterminados, ¿no? Que ya cuentan, que ya están con un contrato relacionado a la ley de reforma magisterial. Ahora, los docentes que han sido contratados por un año y que tienen este tipo de procesos, a fin de año se terminará su contratación y luego al siguiente año ya no podrían ser contratados mientras tengan este proceso en curso. Muchas gracias, Jorge, por el detalle. También tenemos una consulta de Eugel 16. En el caso, si el director de la IE no puso en conocimiento a la Policía Nacional, entiendo que no hizo la denuncia, ¿no? ¿Incurriría en falta por omisión de funciones?
Sí, claro, tranquilamente podría incurrir en ese tipo de faltas. Eh, es una obligación la de denunciar, habría que ver, pero tranquilamente podría ser plausible de un proceso administrativo disciplinario por omisión de funciones. Muchas gracias, Jorge, por la aclaración. También tenemos una consulta de Maribel Castro de la UGEL Huancayo. ¿Qué pasa si el docente o la docente, presunto agresor o agresora, recibió la RD de separación preventiva? Puso sus datos, firmas, ¿no? Recibí conforme, pero no puso la fecha en la que la recibió. ¿Esta RD sería incorrecta o inválida? No, porque primero, ahí estamos confundiendo definiciones, ¿ya? La RD de separación preventiva cuenta con una fecha de emisión, la fecha en la que tú la emites. Ahí la colega de Huancayo, un saludo para Huancayo, estuve ahí haciendo una visita hace 2 años. eh, lo que ella está hablando es la notificación, que es distinto. Uno tiene 2 días para emitir la separación preventiva, y tiene 5 días para notificar. La notificación es independiente, es la tema de recepción de la separación o de la puesta en conocimiento de la separación, pero de lo que estamos hablando para el tema del indicador es la fecha de la emisión de la medida de separación preventiva. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una consulta adicional de Eugel Calca. Si se subió un caso de presunta violencia sexual, el cual se archivó y tanto el director presentó para que se pueda eliminar este caso de la plataforma, ya que este presunto es una supuesta calumnia hacia él y ese tipo de delictivo, ¿qué deberían hacer en este caso? Aquí no me queda claro si la pregunta es para Marco o para mí. Mm. O para- Entiendo que la consulta va que en los casos donde se archiva, eso se debe eliminar de la plataforma, el ¿De cuál? registro. Eh, Entiendo que lo que ha pasado en ese caso es que era una denuncia maliciosa. O sea, de lo que comentas allí, si es una denuncia maliciosa, lo que está pidiendo el director es que se elimine ese reporte del CICB. Si ese reporte se elimina del CICB, que tienen unos protocolos que lo manejan los especialistas de convivencia, y la dije que es la dirección encargada del portal del CICB, si se excluye ese o se elimina ese caso, ya no entraría ese caso en el indicador. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. Tenemos una consulta adicional de Eugel Chincha. Cuando se instaura un proceso administrativo disciplinario contra el presunto agresor por violencia sexual ante el UGEL y de manera paralela en la vía penal al culminar el proceso administrativo y resultar absuelto el presunto agresor, se nos indica que no puede retomar a la institución educativa mientras dure su proceso penal. Ahí te doy el pase, Jorge. Sí, por favor, Cecilia, se me colgó un poquito la computadora. ¿Podrías repetirme la pregunta? Por supuesto, mencionan que cuando se instale un proceso administrativo disciplinario contra el presunto agresor por violencia sexual ante la mujer y de manera paralela en la vía penal al culminar el proceso administrativo y resultar absuelto, entiendo que en ese proceso administrativo el presunto agresor se nos indica que no puede retomar a la institución educativa mientras dure su proceso penal. Ahí creo que has dado ya indicaciones, ¿no? De que tienen que culminarse ambas digamos, ambas ramas, pero por favor para que puedas aclarar. Sí, claro, te agradezco la pregunta. Sí, efectivamente, la ley 29988 te indica que aquella persona que cuente con una denuncia eh, por un delito de violencia sexual en el marco de la 29988 para que se le levante esta medida de separación preventiva, tiene que haberse archivado ambas investigaciones a nivel administrativo y a nivel fiscal o judicial. No, bajo ningún punto de vista es dable que se le levante con solamente una de las dos archivada. No tiene que ser archivada de manera firme, valga la redundancia.
Entonces, he visto preguntas eh, en ambos sentidos, como que se archivó a nivel fiscal o judicial. Entiendo que archivado de manera consentida a nivel fiscal o judicial, pero el proceso administrativo disciplinario sigue abierto. ¿Puedo levantar la medida de separación preventiva? No, no se puede. Ahora, se archivó o se declaró no al lugar a nivel administrativo, pero a nivel fiscal o judicial se mantiene. ¿Puedo levantar la medida de separación preventiva? No, no se puede. Ambas investigaciones tienen que archivarse de manera definitiva para que se pueda levantar la medida de separación preventiva. Muchas gracias, Jorge. Hay una siguiente consulta, bueno, no tenemos de qué región, es igual, más o menos va así. Quisiera saber si seguirá siendo válido el oficio que comparte el director a la PNP, porque dice que se ha confundido un poco cuando se ha mencionado que solo se debe remitir RD con denuncia. Claro. Para nosotros, el oficio por el cual un director de una institución educativa traslada, sea a la comisaría del sector o al Ministerio Público, es el traslado de la denuncia, es la denuncia per se. Entonces, sí entra dentro de nuestra calificación como denuncia este oficio dirigido a estas instituciones. Ahora, dentro del oficio se debe ser bastante preciso y debe quedar de manera expresa que se traslada una denuncia por presunta violencia sexual. Debe indicar, porque si solamente se traslada presunta denuncia, pero no es un hecho de violencia sexual. Entonces tiene que decir por violencia sexual. Y si eres más específico, ¿por qué? ¿Cuál es lo que qué es lo que se denuncia? ¿No? Tocamientos indebidos, acoso sexual, violación sexual, pero dentro de todo esto, violencia sexual. Con eso, para nosotros es una denuncia válidamente realizada. Muchas gracias, Jorge. Yuri Castillo pregunta respecto a las excepciones, ¿cómo saber si la UGEL no tiene competencia para tener CPPA o secretarías técnicas? Creo que esa pregunta va para Marco. No, 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 no está dentro del marco del CIMEX. Bueno, Ujú. dentro de la ley tampoco. Nosotros, ¿Hay alguna casuística por la cual, entiendo que la pregunta es si hay alguna casuística por la cual la UGEL puede determinar que no tiene capacidad, entiendo, para tener secretaría técnica o comisión, ¿no? Que es la CPA. O en todo caso, vamos a dejar esta pregunta para poder, digamos, revisarla con un mayor detalle y la vamos a Ujú. responder en el documento de preguntas y respuestas. Sí, Julie, por favor, ahí para que tomes nota de eso. En la siguiente consulta es de Mónica Tito de Ugelpa Bocartambo. Dice, ¿qué pasa si no existe ningún caso de violencia registrado en el CICEBEN? ¿No? Si cumple con el indicador. bueno, ahí simplemente no entraría dentro de la validación. Eh, no Es sé si, una excepción, creo que está en la norma técnica, está como una excepción. Sí, y si me permiten ahí yo sí, claro. complemento, en el caso de que no tengan para ese indicador Ajá, casos en el CICB para los cuales puedan tomar acción, ¿no? De por todo lo que he expuesto acá los compañeros de TEPA, no tendrían ninguna acción que realizar, ¿no? Y por lo claro, tanto, no es que pase nada malo, no es que incumplan con el no, indicador, claro. tampoco cumplen con el indicador, simplemente quedan excluidos de la evaluación. Y quedar Ujú, excluidos bajo estos términos no significa nada negativo para ustedes, simplemente es que no van a ser evaluados por este indicador, van a ser evaluados por los demás indicadores que correspondan al tramo que corresponde, ¿no? Entonces, ahí un poquito la respuesta para ti, Mónica, para que tomes en consideración. Una siguiente consulta es de Jacqueline de Madre de Dios, que también es para la UFB. ¿Cuál es la penalidad en el caso del incumplimiento de este compromiso? Nosotros no manejamos penalidades específicamente para cada indicador. En el caso del tramo 1, este indicador está participando en ambos tramos, tramo 1, tramo 2. En el caso del tramo 1, si cumplen con el indicador, este indicador tiene un ponderador y de acuerdo al ponderador y al cumplimiento de los demás indicadores,
pueden acceder a parte o a la totalidad de la transferencia de recursos de su MMA, de su monto máximo asignable. Eso es para el tramo 1. En el caso del tramo 2, sí hay un incumplimiento y entiendo que va por ahí tu pregunta, pero no es que la penalidad se defina para cada indicador, se define por la cantidad de indicadores incumplidos, ¿no? Si incumplen con un indicador, tienen, por ejemplo, 1.5% de penalidad, ¿no? Si incumplen dos indicadores, un mayor porcentaje, y así hay una regla que van a poder visualizar en la norma técnica de compromiso de desempeño, que básicamente es un ajuste hacia abajo de acuerdo a la cantidad de indicadores incumplidos. Pero, ¿qué pasa con estos recursos, no? Que, digamos, se están descontando de aquellos que incumplen con indicadores, pues van a también ajustarse de manera positiva para aquellos quienes no incumplan con ningún indicador, ¿no? Entonces, básicamente es un ajuste, ¿no? A favor o en contra de acuerdo a sus resultados del tramo 2. Y bueno, tenemos otra consulta de UGEL 2. Requiere capacitación presencial sobre el sistema CIMEX. Ahí, Marco, no sé si puedes indicar los canales para solicitar esto en caso sea necesario. Exacto, puede llamar al número del Ministerio de Educación al 01615-5800, al anexo 26614 y también al anexo que me lo acaban de pasar hace unos minutos. Déjenme. Tenemos un anexo más para CIMEX, el 26657. A cualquiera de esos números o enviar un correo a consultas-cimex@minedu.gov.pe solicitando la asistencia técnica y nosotros nos comunicamos. Si es Lima Metropolitana, creo que podríamos ir a la propia UGEL para ayudarlos. Muchas gracias, Marco. Hay una consulta que se me pasó, mil disculpas, es la de Roberto Díaz. Menciona que tiene una duda, ¿no? De acuerdo a lo que ha mencionado la OTEPA en la exposición, o en una capacitación, no sé si se refiere a esto o a alguna otra anterior, es que en la región Amazonas, no, en la capacitación que se realizó en la región Amazonas, provincia de Chachapoyas, dice, Mm. refiriendo que si se puede realizar entrevistas tanto a las presuntas víctimas como a los posibles testigos, sin autorización o sin consentimiento de los padres. Sin embargo, hay casos, ¿no? Que se están denunciando a la fiscalía, padres que conocieron que sus niños fueron entrevistados sin su consentimiento de autorización. Por favor, si pueden aclarar este punto, ¿no? Y bajo qué norma, bajo qué resolución se menciona, eh, dice lo que la recomendación, ¿no? Ahí no sé si pueden aclarar cuál fue la recomendación que se dio, si es que ustedes lo vieron, ¿no? O en general Mm. dar un comentario de este tema. ¿No? Sí, habría ahí que ajustar qué servidor público dio la recomendación. Te indican que es OTEPA, pero más parece un tema de ITEM, que ve temas de procedimientos disciplinarios y de su conformación. Entonces, no. En el marco de la ley 29988 no hacemos seguimiento a el procedimiento interno dentro de los procedimientos disciplinarios, como el tema de cuestionamientos o preguntas a las víctimas. No vemos ese detalle. Entiendo que en el CIMEX tampoco. Entonces, no sería una pregunta válida para este espacio. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una consulta de la UGEL 10, ¿no? ¿Qué se puede realizar ante supuestas denuncias maliciosas que se pueden suscitar en contra de docentes? Mencionan que se ha detectado que alumnos denuncian a sus maestros por presunto hostigamiento sexual, por venganza o algún tipo de represalia, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar o realizar cuando culmine el caso en la vía administrativa? Eh, Allí es una pregunta bastante subjetiva, ¿ya? Porque no hay data cuantificable. En todo caso, que nos indique al interno cuál es el hecho o quiénes son las personas que denunciarían y a qué docentes y por qué razones. Nosotros, cuando recibimos una denuncia, entendemos que se realiza a partir de un hecho real de presunta violencia sexual. Si hubiera el caso de alguna persona que denuncia
de manera, vamos a llamarlo irregular a una persona por el hecho de solamente hacerle daño, la persona que después de la investigación se le archiva su proceso, tiene la potestad de poder realizar una, una denuncia por denuncia calumniosa o solicitar una reparación civil por el presunto daño que se le habría causado. O sea, a nivel legal hay eh, maneras de solicitar un resarcimiento del presunto daño causado, pero a nivel administrativo no podemos partir del ideario de que las personas denuncian a otras por el hecho de afectarlos, ¿no? Eso es un tema que ya se investigará y que se podría dar a nivel fiscal o judicial. Muchas gracias, Jorge. Vamos a hacer un par de consultas más, pero creo que ya estamos un poquito con la hora, ¿no? que tenemos disponible para esta sesión. Entonces, aprovecho para mencionar que las preguntas que por ahí no hayan podido ser respondidas ahorita en vivo, ¿no? De todas maneras, estamos sistematizando las consultas que están haciendo, incluso en este momento veo que están llegando otras consultas. Vamos a culminar la sistematización y vamos a desplegar este documento de preguntas y respuestas que se va a colgar en la página web para que ustedes puedan tener a la mano, ¿no? Todas estas preguntas que están haciendo, tanto las que se han respondido ya por el equipo de OTEPA como las que quedarían pendientes por un tema de tiempos, ¿no? Todas se van a sistematizar, por favor, para que tengan esa tranquilidad. Vamos a hacer una consulta adicional. Este, ¿Qué pasa o qué deben hacer si el director de la institución educativa primero separó al docente y luego hizo la denuncia al Ministerio Público y así se registró en el CIMEX, ¿no? Es una pregunta de Ugel Siguas. Ya, ahí independientemente del tema en el registro del CIMEX, en el marco de la ley 29988 debería anularse esta medida de separación preventiva inicial y emitirse una nueva a partir de la denuncia realizada. Y es claro, en la medida de separación preventiva, incluso en el primer apartado, debe indicarse o debe precisarse que ésta se realiza a partir de la denuncia tal, de fecha tal, para tener claro o con mayor precisión que es una medida de separación preventiva hecha a partir de la denuncia. Entonces, la respuesta, en resumen, sería anular la emitida anteriormente a la denuncia y emitir una nueva de manera posterior a esta. Muchas gracias, Jorge. Jorge, Marco, muchísimas gracias por tus respuestas. No sé si tienen algún comentario adicional. No hemos logrado terminar con todas las consultas y quizá quieran hacer hincapié en algún detalle, ¿no? Para que quede claro. De parte de nosotros, recalcar las asistencias que vamos a tener desde mañana hasta el día viernes. Insisto, se han enviado los oficios a la Dirección Regional de Educación y hemos enviado por correo electrónico a los usuarios IMEX. Si no le ha llegado a alguien y quiere tener el enlace, por favor nos mande un correo a consultas IMEX o se comunica los anexos que le hemos enviado y les enviamos el flyer. Sí, Muchísimas gracias, Marco. gracias. Bueno, desde el equipo de la ley 29988 nos hubiera encantado contestar cada una de sus preguntas. Son, como pueden ver, son muchas y en muchos casos son reiterativas, pero estamos siempre a disposición de cualquier consulta. En las plantillas que se les va a brindar luego de su registro van a poder ver nuestros números de correo y de anexos. De hecho, en estos momentos estoy poniendo en el WhatsApp perdón, en el WhatsApp no, en el chat que tenemos aquí el número celular del equipo del D29988. Ahí está también. Y bueno, prestos a poder guiarlos en cualquier consulta que pudieran tener. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Marcos. De hecho, estoy dejando ahorita en pantalla los canales de consulta, nuevamente los de los DEPA, que también ha mencionado Jorge, para que puedan remitir a través de ellos, ¿no? Las diversas consultas que de repente no hayan quedado
o no se hayan podido responder a totalidad por un tema de tiempos. De todas maneras, por favor, recuerden que lo vamos a incluir en nuestro documento de preguntas y respuestas. Y bueno, antes de cerrar, los compañeros de EduTalento Regiones están dejando nuevamente la encuesta de satisfacción. Ahí, una vez la culminen, van a poder descargar la presentación que están viendo en pantalla que nos ha presentado los compañeros de LOTEPA. También recuerden que está el link para responder los nudos críticos. Esto es súper de ayuda para poder identificar cuellos de botella, ¿no? O potenciales temas que se presentarían en la implementación del indicador. Esto lo vamos a sistematizar y compartir con LOTEPA, por favor, para que puedan darse un tiempito. Ese link se queda abierto durante el resto del día por si tienen que hacer alguna revisión o consulta de pares, ¿no? Antes de responder este link. Es bastante corto, no les tomaría más de 5 minutitos. Les agradecemos mucho su tiempo. Por favor, ahí se quedan entonces esos 3 links, el de registro de participación también, por si a alguien se le pasó, ¿no? Registrar su participación, el de encuesta de satisfacción para poder también descargar esta presentación y el de nudos críticos para poder desarrollar este ejercicio si es que ya no lo hicieron durante la sesión. Entonces, de parte de la UFD, muchas gracias, ¿no? Tanto a los compañeros de LOTEPA como a cada uno de los asistentes de esta asistencia técnica a nivel nacional. Muchísimas gracias, esperamos que haya sido de su ayuda y estamos pendientes de cualquier consulta también de parte de la UFD. Vamos a dejar ahí nuestros canales de consulta para poder apoyarlos, ¿no? En lo que necesiten en el marco de los compromisos de desempeño 2026, ¿no? Buenas tardes y hasta luego. Ministerio de Educación. El Perú, a toda máquina. Gobierno del Perú.